Bienvenidos a quienes se integran ahora a través de Fakes. Gracias a Dios por estar juntos una vez más. ¿Por qué será que el sufrimiento humano, las injusticias, tendrán que ser parte de nuestra vivencia, de nuestra existencia? ¿Habrán respuesta alguna vez para esas preguntas? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué el de las injusticias? Cuando nos toca de manera personal el tema, nacen preguntas que yo creo que el ser humano se las ha planteado desde siempre, el porqué de esta situación. Hubo un hombre, un profeta en el Antiguo Testamento, cuyo nombre tiene un significado bien interesante para nosotros, ya se los comento, sobre todo para este periodo, para este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Él estuvo profetizando por ahí por el año 600, 612 realmente, para lo que es el reino de Judá. El reino de Judá que había venido ya por 4 reinos experimentando situaciones malas. ¿Cuál de ellos había sido peor rey, mandatario? La situación en que se encuentra Habacuc, que es del profeta que quiero hablarles, es una situación de temor. Vivía rodeado de opresión, persecución, inmoralidad, falta de justicia. Y Habacuc fue uno de ellos, de los siervos de Dios, que cuando se vive en esta circunstancia se cuestionan por qué de aquello. Y lanza preguntas a Dios como tú y yo hemos preguntado tantas veces a Dios. Lo sorprendente de esta ocasión es que Dios le va a responder. Habacuc preguntará a Dios y Dios, en su generosidad, en su bondad, le va a contestar. Habacuc, su nombre es abrazo, el que abraza. Habacuc, yo me lo imagino en virtud de su nombre, de aquellos que está siempre queriendo tener contacto con las personas, de poder abrazar, acogerlos, de sentir aquellos que tú hoy puedes estar extrañando, el abrazo. Pero él, además de abrazar físicamente, abraza la justicia, la honradez, abraza esas causas. Y le llama la atención cuando eso no se lleva a efecto. Voy a leerles y le invito que me acompañes. Voy a leerles lo que Habacuc le pregunta a Dios. Habacuc se dirige a Dios y estas preguntas te van a mostrar lo que era la condición, el contexto, la realidad que está viviendo este siervo de Dios. Habacuc dice: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción, violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. 2 preguntas que nacen normalmente en estas circunstancias. Han nacido, vemos, desde el siglo VI, y mucho tiempo antes, y hoy,
gente que puede preguntar, y son dos preguntas que tiene aquí Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo? Eso es como que él viene orando, orando, y él no encuentra respuesta. Silencio absoluto por mucho tiempo. ¿Hasta cuándo he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo voy a estar quejándome de la violencia y tú haces nada? No intervienes, Señor. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué? ¿No son las preguntas que nos nacen a nosotros como parte de la humanidad? ¿Hasta cuándo? ¿Y el porqué de esta situación? ¿Por qué me haces ver, ser testigo, presenciar calamidades? ¿Por qué? ¿Por qué debo estar contemplando? ¿Por qué debo estar viendo sufrimiento? ¿Por qué? Ante mis ojos veo destrucción, violencia. ¿Por qué? Esa es la pregunta de Habacuc. Tal vez para algunos de los que me escuchan, tal vez sea también la pregunta que le hacen a Dios. Porque hoy la situación parece ser efectivamente casi tan calcada y similar a la que vive Habacuc. Vemos momentos de violencia que nos conmueven el alma, que nos conmueven el corazón, de gente que incluso es capaz de robar balones de gas para donde hay ollas comunes, de robar la mercadería que sirve para todos los vecinos, gente que es capaz de robar eso. Donde balas perdidas matan a pequeños que están durmiendo en su cama. Donde hay lugares que tienen que estar protegidos, blindadas sus ventanas. ¿Por qué? Pastor, pero eso no son las únicas injusticias y los abusos que nosotros vemos en nuestro país. Sin duda que no. Y hay más. Si tan solo en una década, en menos de 10 años, hemos sido testigos nosotros como país, cómo los poderosos son capaces de coludirse también para dañar al que tiene menos. Porque hemos sido testigos de cómo las farmacias, 3 de ellas se coluden para poder vender al precio que ellos quieren. Hemos sido testigos cómo los distribuidores de pollo, el alimento que puede llegar a la masa, a la mayoría, también se coluden. No solamente las farmacias, no tan solamente aquellos que producen el pollo, sino que los que están en el mercado para los pañales, fuimos testigos. Fuimos testigos cómo los laboratorios farmacéuticos, para los remedios importantes, para los fármacos importantes, también coludidos. Cómo los supermercados en la venta del pollo fresco, y eso ha sido recién el año pasado. Esas cosas indignan. Testigos también de aquellos que debieran proteger al pequeño, al joven, adolescente, no lo hicieron y aún así los violaron. Cómo las alcurnias de las iglesias taparon y cubrieron aquello. Abusos sexuales. Somos testigos de eso. Y la pregunta puede salir, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué? Me parece escuchar al apóstol Pablo indicando a su hijo y discípulo Timoteo, debes saber algo, Timoteo, que en los últimos tiempos, préstame atención, escucha esto, que en los últimos tiempos, los cuales serán muy difíciles, se presentarán días difíciles. ¿Por qué? Porque habrá personas, habrá hombres que tendrán el siguiente perfil, la siguiente característica. Habrán hombres amantes de sí mismos, que se aman solo ellos. Y al dinero, amantes de sí mismo y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes,
ingratos e impíos. Se aman a sí mismos y al dinero. A esos hombres, a esas personas, a esos tipos, evítalos. ¿Sabes? Si te encuentras con alguno de ellos, ciérrale la puerta. Evítalos a ese tipo de personas. Y así está Habacuc sumido en esa situación. El tema es que viene la respuesta de Dios. ¿Quieres saber cuál fue su respuesta? ¿Cuál fue la respuesta que Dios le dio a Habacuc? Bueno, la respuesta de Dios fue que Dios tomaría carta en el asunto y enviaría a un pueblo, a los caldeos, como su instrumento de justicia. Esto indica que Dios no estaba ajeno a la realidad, que no estaba siendo indiferente. Estaba más preocupado aún que el mismo Habacuc. Dios está aún más inquieto de lo que tú y yo podamos estar, de lo que nosotros estamos siendo testigos hoy, iglesia. Y le dijo entonces que vendrían los caldeos a hacer el juicio, el instrumento de juicio para el país donde está Habacuc, el que abraza. Dios responde. El problema es que a veces las respuestas de Dios no nos gustan. Como fue el caso de Habacuc, no le gustó la respuesta. Era como que para nosotros hoy, en virtud de todas aquellas colusiones que nosotros acabamos hoy de recordar, es como de la misma situación que hoy vivimos. Hoy vivimos problemas con el tema de la AFP y el 10%, y hay discusiones y opiniones encontradas al respecto. Los planes de ISAPRES, que suben de manera unilateral. Es como si a lo demás agregáramos hoy día a quién es el dueño del agua en nuestro país, y las concesionarias vinieron y se dejaron estar, y tenemos nosotros concesiones por 30 y 40 años, de tal forma que el agua no es de los chilenos, tampoco el que genera la energía eléctrica, y entonces nos encontramos con una respuesta que a nosotros no nos agradan. No nos agrada que sea un pequeño grupo de personas y de familias los dueños de lo que se explota en nuestro mar chileno. Yo tengo familias pescadoras, de pescadores, que están limitados a una cuota. Entonces la respuesta no nos gusta, la respuesta no nos agrada absolutamente, porque encontramos el abuso. Y los caldeos tenían su Dios, que era la fuerza, el poder, el abuso. Donde llegaban los caldeos era una nación cruel que destruye, que devora todo a su paso. La fuerza de un huracán era equivalente, veía Habacuc con los caldeos. Y nosotros notamos hoy día a los poderosos que con la fuerza de un huracán destruyen todo lo que encuentran a su paso. No nos gusta. Nos inquieta aún más, porque vuelvo a recordar las palabras del apóstol. Debemos saber que estamos en los últimos días y se presentarán días difíciles, porque habrán hombres amantes de sí mismo y del dinero. Amantes de sí mismo y del dinero. Serán vanagloriosos. Tendrán apariencia de piedad. Se mostrarán ante las cámaras de la forma más piadosa posible, pero negarán toda eficacia. A esas personas, cierran la puerta, evítalos. A Habacuc no le gustó la respuesta del Señor a su inquietud. Porque él dice: Señor, no puede ser que nos castigue con unas personas que son más injustas. No es un pueblo justo, no es correcto. Esa nación es una nación cruel y ellos van a venir como instrumento de justicia. Son peores. Son peores. Entonces,
Habacuc se encierra, va a un lugar a esperar que Dios le hable nuevamente. Él tiene el firme propósito de escuchar. Cuando quieras hablar con Dios, tienes que también tener un tiempo de poder escuchar. De centrarte, de focalizarte en la respuesta que puede tener Dios para ti. Habacuc dice que él vigiló para ver qué es lo que Dios le iba a decir. Qué es lo que Dios tenía que responder tocante a su queja. Y Dios no reprende a Habacuc. No le dice por qué vienes a preguntarme de nuevo, sino que le va a mostrar en su bondad y en su generosidad y le revelará nuevamente lo que él está mostrando a Habacuc en la circunstancia que está viviendo. Ya no era un hasta cuándo, sino ahora ve que él debe esperar. No es hasta cuándo, debemos esperar. ¿Cómo es que Dios va a obrar? Porque lo va a hacer. Nosotros queremos justicia y recordemos, lo aprendimos hace muy poco. Si queremos justicia, tenemos que estar dispuestos también a esperar un juicio. No hay justicia si no se da un juicio. Y habrá juicio para ti, para mí, para todos, para aquellos que han abusado, para aquellos que han robado, para aquellos que han estafado, para aquellos que se han aprovechado, para aquellos que se han coludido, y también para nosotros. No hay justicia sin un juicio. Y todos compareceremos ante un juicio finalmente. Todos enfrentaremos a Dios y daremos respuesta por nuestros actos. Todos. Los malvados babilónicos, los caldeos que eran instrumento en ese rato para justicia del pueblo de Judá, confiaban en sí mismos. Y por eso caerían. Pero descubrió algo Habacuc. Mas el justo por la fe vivirá. Los hijos de Dios tienen que confiar en los planes de nuestro Dios que es soberano. Y mantenernos fieles porque Él es fiel. Aunque ahora la nación pase por penas y pasará por tiempos peores a causa de la invasión para Judá y para nosotros a causa de la situación en que estamos viviendo, debemos estar seguros de que un día Dios tomará justicia de aquellos que han obrado mal. Es tiempo de esperar a Dios. Esperaré. Y luego cuando Dios está hablando con Habacuc, se va abruptamente, cae el silencio absoluto y hay silencio aún en toda la tierra. Habacuc viene y lo escribe así: el Señor está en su santo templo, guarde toda la tierra silencio en su presencia. Y guardamos silencio hoy ante Dios porque vamos a dejar a Dios actuar. Es como que Dios dice: ya deja, voy a actuar. Guarden silencio, que Dios se va a poner en pie, y cuando Dios se pone en pie, no hay nada que pueda permanecer indiferente a aquello. Ante esta verdad, tal como Judá en su tiempo, nosotros guardaremos silencio, nos quedaremos callados, aunque toda la tierra debe responder de esta forma. Basta, Dios va a ponerse en acción. Y frente a eso, ahora recobra y Habacuc se da cuenta. Sus dos lamentos. Se había preguntado hasta cuándo y por qué. Y luego no le gustó la respuesta de Dios. ¿Por qué tendría que venir con cosas más que los consideraba incluso más injusto? Como las cosas que yo acabo de mencionarles. Y él le dice: Señor, te voy a pedir algo, que en este tiempo en que estamos esperando, en que tú vas a actuar, en que tú vas a obrar, te quiero pedir algo. Quiero hacer una oración y pedirte una cosa, Señor. Aviva tu obra en medio de este tiempo. Susténtanos en este tiempo. Fortalécenos en este tiempo. Iglesia, acompáñame en esa oración. Hemos estado en eso, todo el pueblo de Dios, diciendo: Señor, en este tiempo fortalécenos. En el tiempo en que tú obrarás definitivamente, fortalécenos. Aviva tu obra en medio de esta ocasión, en medio de este tiempo, en medio de esta pandemia, en medio de esta circunstancia. Avívanos, Señor. Fortalécenos. Porque la situación va a ser difícil.
Mientras vendrán los caldeos, sabía que la situación iba a ser más compleja. Habacuc, el que abraza las causas justas, el que abraza la honradez, el que abraza el amor, el que abraza las cosas que son buenas y honestas, se encontraba en la siguiente circunstancia. Y sabía que el tiempo que venía no sería más fácil. Iglesia, el tiempo que se nos viene no será más fácil. Iglesia, el tiempo que se nos viene no será más sencillo. Será un tiempo más complejo aún. Será un tiempo más difícil aún. Tengo que decirlo, es la verdad. Así va a ocurrir. Hoy llevamos un 11% y algo más de cesantía en nuestro país. Los expertos dicen que vamos a llegar sobre el 20% de cesantía en nuestro país. Serán millones de personas buscando trabajo. Y no habrá. Y no habrá trabajo. No será fácil salir de esta situación. Esa es la realidad que nos está tocando vivir. Pero quiero que nosotros abracemos, como lo hizo Habacuc. Por favor, escúchame en esta parte. Habacuc, luego de haberse quejado y de que Dios le respondió, llegó a la siguiente conclusión. En Habacuc, en el capítulo número 3, por favor, préstame atención a esto. Habacuc dijo: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así, con todo, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Aún así, iglesia, vamos a regocijarnos contra toda lógica, contra todo sentido común tal vez. Vamos a alegrarnos, vamos a regocijarnos en el Señor. Dice, aunque la higuera no florezca, ni hayan vides, aunque nuestra agricultura se vea pasando por circunstancias y situaciones adversas, aunque falte el producto del olivo, aunque los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas, aunque tengamos problemas en nuestra ganadería, en toda nuestra producción, en nuestra agricultura, con todo. Así, con todo, yo me alegraré en Dios y me gozaré en el Dios de mi salvación. Nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar, porque dependemos de Él, no de las circunstancias. Habacuc no abraza la circunstancia, abraza la fe, abraza la convicción, porque sus sentimientos no están basados en la circunstancia, están basados en Dios, en quien nosotros hemos decidido creer. Cuando nada tenga sentido para ti, cuando nada tenga sentido para mí, cuando nada tenga sentido para nosotros, cuando los problemas parezcan ser más grandes de lo que podemos soportar, recordemos que Dios nos fortalece. Apartemos los ojos de las dificultades y miremos a Dios. Dios va a darnos a nosotros la confianza plena en estos tiempos difíciles. Dios va a ejercer su justicia, sin duda. Dios va a ejercer su justicia y terminará completamente con el mal, pero lo hará a su debido tiempo. El pueblo de Dios, tú, necesitamos vivir en la fortaleza del Espíritu del Señor. Confiemos en su victoria, que definitivamente vendrá. Habacuc preguntó a Dios por qué los malos prosperan mientras que los justos sufren. La respuesta de Dios fue: no es así. A la larga no es así. Él sabe que nosotros tenemos limitaciones y no podemos ver más allá de nuestras narices, pero Dios está vivo, tiene el control del mundo y de lo que ocurre en nuestro mundo. No podemos verlo todo. Él sí lo ve, Él es Dios y hará lo que es bueno y mejor para ti y para mí. Esto nos debe dar la confianza, la esperanza en medio de un mundo absolutamente confuso. Es posible que no entendamos todo,
que no tengamos todas las respuestas, pero debemos saber que tenemos a un Dios grande y en Él descansamos, en su soberanía, en su poder. Abrázate de esa fe, abrázate de ese Dios. Cuando la situación nos parezca desesperante, hagamos como Habacuc, el que abraza. Abrázate de Dios, decídete gozar en su salvación, porque Dios nos da estabilidad. Padre, para estos tiempos difíciles quiero hacer la oración de Habacuc. Para este tiempo mientras esperamos, Señor, tu intervención. Fortalécenos como iglesia. Señor, aviva, fortalece la obra, tu obra en medio de estos tiempos, para que haya, Señor, en cada uno de nosotros el sentido de Habacuc, de esperar confiadamente en ti. Esperaré, y aunque todas las circunstancias alrededor sean adversas y que son reales, Señor, no robarán el gozo, la fe, la confianza y la alegría de sabernos hijos e hijas tuyas. Gracias, Padre. Amén.